Padre, te damos muchas gracias esta noche, Señor. Te adoramos a ti, solamente a ti. Te damos gracias por tu presencia, Señor. Te damos gracias por tu bendición, por tu amor. Y te damos gracias por tu gracia y tu misericordia, Señor. Ahora ayúdanos a entrar en tu palabra. Cuando abra mi boca, llénala tú, Señor. Y háblanos esta noche, Padre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bueno, esta noche quisiera intitular este estudio Aplicando la sangre. Aplicando la sangre. No sé si ustedes sabían, pero la sangre humana habla, ¿verdad? Hay muchos misterios que se están descubriendo sobre el ADN, ¿verdad? Nuestra estructura básica, la información básica sobre quiénes somos. Y va mucho más allá de lo físico. Se ha descubierto que el ADN, características familiares, se pueden transmitir por medio del ADN. Pero esta noche quisiera hablar más específicamente sobre la sangre. Y la sangre humana tiene la capacidad de hablar en el espíritu de alguna manera, ¿verdad? ¿Cómo sabemos esto? Pues vamos allí a Génesis capítulo 4 y verso 10. Y dice la palabra de Dios, después de que Caín había cometido el primer acto de homicidio en la historia humana, mató a su hermano Abel a causa de envidia y de celos. Cuando Dios recibió el sacrificio de Abel, pero rechazó el sacrificio de Caín. Y aquí vemos por primera vez en la Biblia un ofrecimiento a Dios de lo producido, de la labor, a Caín como agricultor y Abel como pastor, ¿verdad? Tenemos el principio del diezmo, de ofrendar lo que tenemos y dárselo a Dios. El principio del diezmo, hermanos, va mucho antes o precede muchos años más la ley. ¿Y quién les enseñó a Caín y Abel a diezmar? Pues su padre Abel. ¿Quién le enseñó Adán, su padre Adán? ¿Quién le enseñó a Adán a diezmar? Pues Dios. Adán era un hijo de Dios porque fue criado directamente por Dios, ¿verdad? Subsecuentemente, bueno, también Eva, porque Eva fue criada, fue tomado de una costilla de Adán y fue criada. Pero subsecuentemente, el resto de la humanidad somos procreados, ¿verdad? Nacemos de un padre y de una madre. Pero Adán, siendo criado directamente por Dios, él era un hijo de Dios. Y después de que Caín mató a Abel, se escondió y Dios lo confrontó. Y en el verso 10 del capítulo 4 de Génesis le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.
¿verdad? Entonces, de alguna manera, hermanos, y yo creo que es más espiritual que físico, la sangre humana clama a Dios y clama a Dios por justicia. Cuando sangre inocente es derramada, esa sangre clama a Dios por justicia. Y si quieren leer el resto de la historia, se van a dar cuenta que Dios maldijo a Caín, lo echó, le puso una marca a Caín para que nadie lo matara, pero eventualmente el linaje de Caín se acabó, ¿verdad? La humanidad ya no siguió por medio del linaje de Caín, sino que siguió por el linaje de Set, el hijo que tuvo a Eva después de que Caín mató a Abel. Entonces, el linaje el linaje nuestro de la humanidad viene de Set, el hijo que le nació a Eva después de que Caín mató a Abel. Entonces, la sangre humana, la sangre inocente, clama a Dios por justicia. Por eso, hermanos, todas las muertes inocentes, ya sea por guerra, en la guerra muchas veces mueren gente inocente, ¿verdad? Que no tuvo nada que ver con nada. Pues esa sangre de esas personas clama a Dios por justicia. La sangre derramada de los bebés del aborto, a mucha gente no le gusta oír esto, pero hermanos, el aborto es homicidio. Cuando los padres deciden terminar la vida de un bebé en el vientre, están derramando sangre inocente. ¿Qué puede ser más inocente que un bebé en el vientre? ¿Verdad? Y obviamente vivimos en tiempos donde la gente pues ya no mira eso, ya no ve eso. Pero el problema es que la sangre de esos bebés clama a Dios por justicia. No estoy seguro, no me recuerdo, la verdad, cuántos abortos se han llevado a cabo en Estados Unidos, pero se dice que se han abortado la tercera parte de la población, la han abortado, ¿verdad? ¿A quiénes abortamos? Médicos, científicos, tal vez la persona que iba a descubrir la cura del cáncer, tal vez iba a hacer descubrimientos científicos, grandes políticos, no sabemos. Pero el caso es que esa tercera parte de la población de Estados Unidos, sin contar el resto del mundo, ha sido eliminado, ¿verdad? Por este sacrificio, es un sacrificio de sangre. ¿Por qué creen que los políticos y tantas personas luchan con rabia para defender el aborto? Porque son sacrificios de sangre al enemigo. Y muchas de estas personas, y ya se ha manifestado en manifestaciones, son gente que adora al diablo. Eso no es secreto, pueden investigar. Son personas satanistas, son brujos, brujas, y ellos saben que cuando se aborta un niño es un sacrificio de sangre al enemigo. Y cuando hay sacrificios de sangre, de la manera que sean, eso le da fuerza a los demonios. Pueden leer los testimonios, escuchar testimonios de ex satanistas o de ex brujos que dicen que entre más inocente es la sangre derramada, más poder se le da a los demonios. Y como les digo, es por eso que defienden el aborto a capa y espada. No tiene nada que ver con los derechos de una mujer, no tiene nada que ver con que la mujer tiene derechos sobre su cuerpo. Tiene que ver todo con sacrificios de sangre ofrecidos a Satanás. Pero lo que la gente no comprende o no entiende es
de que esa misma sangre, la sangre de los bebés abortados, clama a Dios por justicia. Y tarde que temprano, las naciones que practican sacrificios de bebés son destruidos, son destruidas. Tenemos el ejemplo de Canaán, ¿verdad? Cuando Josué entró e invadió a Canaán, los habitantes de Canaán practicaban sacrificios de bebés, ¿verdad? Al dios Molec, ¿ya? De maneras horribles, ¿verdad? Y Dios le dijo a Israel, no practiques estas cosas, porque los que practiquen esas cosas, la tierra los va a vomitar. En otras palabras, las naciones ya no pueden defenderse. Y efectivamente entró Israel, conquistó la tierra de Canaán, pero ¿qué creen? Algunos siglos después, los reyes de Israel, los reyes de Judá, también comenzaron a sacrificar a sus bebés al dios Moloch o Molec, como le quieran llamar. Y eventualmente, finalmente, la tierra de Israel, de Judá, vomitó a los habitantes cuando fueron invadidos por los asirios y los babilonios, y destruyeron a Israel, destruyeron a Judá. Entonces, ¿qué dice eso, hermanos, a nosotros? ¿Qué mensaje traen estos testimonios antiguos sobre nosotros, la tierra de nosotros? Hemos derramado tanta sangre inocente y no hay arrepentimiento. La gente no se vuelve de esto, al contrario, se endurecen más, ¿verdad? Se endurecen más porque quieren seguir en sus placeres, en las inmoralidades sexuales. La razón que tanta gente no quiere estos bebés es porque practican el pecado sexual y en vez de abstenerse, en vez de ser responsables y esperar a casarse y tener hijos que quieren, practican la inmoralidad sexual, se embarazan y su solución es de abortar o de matar a su bebé. Entonces, y todo esto, hermanos, la práctica de la inmoralidad sexual, la práctica de los sacrificios del aborto, todo es adoración a Satanás. Y las culturas que practican estas cosas, si no se arrepienten y se vuelven a Dios, tarde que temprano esa nación va a ser destruida. Estados Unidos no es una excepción. Cualquier país que practican estos pecados no son excepción. Entonces, ¿cuál es mi punto? ¿Por qué estoy mencionando esto? Mi punto es de que la sangre habla. La sangre tiene una voz. Y cuando es derramada sangre inocente, como en el ejemplo de Abel, cuando sangre inocente es derramada, esa sangre que cae en tierra, dice la palabra de Dios, que clama a Dios por justicia. Y eso debería dirigirnos, hermanos, a nosotros a orar y pedir misericordia. Porque son miles de millones de bebés que han sido sacrificados al enemigo, ya sea por el aborto o aún por sacrificios humanos que llevan a cabo los satanistas. Y esto deben saberlo. Los satanistas sacrifican humanos y también a bebés, porque entre más inocente es la sangre derramada, más poder se les da a los demonios, que el Señor los reprenda. Y entonces, sabiendo esto, debemos orar por nuestras naciones y pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Porque tarde que temprano el juicio de Dios cae sobre las naciones. Y digo todo esto para establecer que la sangre tiene una voz. La sangre habla, ¿verdad? La sangre habla. Y le habla a Dios y le clama a Él por justicia. Y créanme lo que cuando viene la justicia de Dios, hermanos, es devastadora. Es
final. Es, ¿cómo se diría? Es absoluta. Y nada lo puede detener. Entonces oremos por nuestras naciones. Oremos por nuestros líderes. Pidámosle a Dios que tenga misericordia, hermanos. Que tenga misericordia. Bueno, habiendo dicho esto, ¿qué es lo que la sangre de Abel le clamó a Dios? Le clamó a Dios por justicia y por venganza, ¿verdad? Diciéndole, Señor, véngame, pues fui derramada sin causa y en inocencia. Y acordémonos, hermanos, que la venganza no necesariamente es mala, pero la venganza no nos pertenece a nosotros como individuos, sino que pertenece a Dios. Dios dijo, el Señor dijo, la venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. Entonces la venganza no es necesariamente mala, pero no nos corresponde a nosotros como individuos, sino que le corresponde a Dios. Entonces esas dos cosas clamó la sangre de Abel a Dios por justicia y por venganza. Ahora vamos ahí a Hebreos capítulo 12 y verso 24. Y dice la palabra de Dios, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora, ¿de qué sangre está hablando aquí? De la sangre de Jesús, la sangre de Yeshua. Y dice la sangre rociada. ¿Dónde fue la sangre rociada de Jesús? En el Antiguo Testamento, una vez al año, el sumo sacerdote entraba en el templo, bueno, primero en el tabernáculo, después que fue construido el templo, y entraba una vez al año y derramaba 7 veces, rociaba 7 veces sangre en el arca del pacto. Y el arca del pacto representa la presencia de Dios. Y hacía esto para cubrir los pecados de Israel por un año. Y cada año tenía que estar repitiendo ese rito para purificar a Israel de sus pecados. Y era un acto tan santo, el sumo sacerdote se tenía que preparar y lo que hacían es que en sus vestimentas tenía campanitas y lo amarraban con un mecate cuando entraba. Y mientras oían que las campanitas sonaban, todo estaba bien. Pero si las campanitas dejaban de sonar, algo pasaba y como nadie más que el sumo sacerdote podía entrar, entonces tenían que jalarlo porque había entrado indignamente y había muerto delante de la presencia de Dios. O sea, es un acto solemne, es un acto que no se debe de jugar porque habla de la santidad de Dios. Y ahora, dice la palabra de Dios que la sangre es rociada. ¿Dónde fue rociada? ¿Dónde fue rociada la sangre? Cuando Jesús murió, nadie tomó su sangre y fue al templo a rociar el arca del pacto. El arca del pacto ya no estaba en el templo. Pero ¿dónde fue rociada? Pues en el Espíritu, después de que Yeshua murió, como nuestro sumo sacerdote, fue al templo. ¿Saben ustedes que el templo que construyó Salomón después que construyeron los israelitas y lo mejoró Herodes? ¿Saben ustedes que es una réplica del templo que está en el cielo? Es mencionado ahí en Apocalipsis. Y habla también del arca del pacto que va a ser vista durante la gran tribulación. Entonces, Jesús Yeshua tomó su sangre y la llevó al templo eterno y roció la sangre sobre el arca del pacto verdadera
en el cielo, ¿verdad? Así, sellando y entrando en efecto el nuevo pacto de la gracia de Dios en la cual ahora vivimos y la cual toda persona que clama al Señor y pone su fe en Jesús y Yeshua recibe la salvación. ¿Verdad? Es algo muy poderoso. Es algo tremendo que escapa el intelecto humano. No podemos comprender exactamente lo que sucedió. Pero cuando Jesús Yeshua roció la sangre sobre el arca del pacto en el cielo, se desató un poder increíble de Dios, el poder perdonador, ¿verdad? El poder de Dios que reconcilia al hombre con Dios. Entonces, ¿cuáles son las cosas mejores que hablaba la sangre de Jesús? Dice que su sangre habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clamaba por justicia y clamaba por venganza. Entonces, ¿qué es lo que clama la sangre de Jesús? ¿Qué es lo que habla la sangre de Jesús? Pues habla sobre el perdón de los pecados. Habla de nuestra redención, nuestra salvación. Habla de nuestra santificación, que somos tomados del mundo y somos injertados en la familia de Dios. Pasamos a ser familia de Dios. Habla de nuestra justificación, que por medio de su sangre ahora somos justificados delante de Dios. Habla también de nuestra sanidad, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y por su llaga, por sus heridas, nosotros fuimos sanados. Habla de nuestra provisión, ¿verdad? El Señor pues suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y habla también de nuestra protección, hermanos. Nuestra protección en contra del enemigo. Fíjense lo que dice en Apocalipsis capítulo 12 y versos 11. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Vencieron a quién? Al enemigo, a Satanás. Y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Tenemos la victoria, tenemos la protección por medio de la sangre de Jesús, la sangre de Yeshua. En una ocasión yo escuché un testimonio de una mujer donde se metió un ladrón a su casa a robarla. Y ella empezó a clamar la sangre de Jesús. Y dice que el ladrón de repente la vio y se asustó, quedó pálido y salió corriendo gritando. Dice, yo no la toqué, yo no le hice nada. Después lo capturaron y le preguntaron qué era por qué había dicho eso. Y dice que cuando él volvió a ver a la mujer, dice que estaba llena de sangre. Estaba cubierta desde la mollera hasta sus pies, cubierta de sangre. Y él se asustó y pensó que le iban a echar la culpa a él de haberla herido a ella y que se haya cubierto de sangre. Y después, pues, cuando llegó la policía y todos los que subsecuentemente hablaron con él, dijeron, pues, ¿de qué estás hablando? Nosotros llegamos a la casa, hablamos con la mujer, estaba completamente normal. Dijo, no, dice, yo la miré, yo la vi, estaba cubierta de sangre.
Y lo que había pasado, hermanos, es que la mujer había clamado a la sangre de Jesús por protección y Dios había abierto los ojos espirituales de este ladrón y miró que estaba cubierta en la sangre de Jesús. Entonces, esta noche, a lo que voy, es que nosotros, hermanos, debemos de clamar a la sangre de Jesús. Debemos clamar o reclamar la sangre de Jesús sobre nosotros todos los días. Todos los días. Y ungir nuestras casas con aceite. Yo trato de hacerlo cuando menos una vez al mes. Tal vez alguien lo pueda hacer. Pero ungir las entradas, las ventanas de nuestras casas y clamar la sangre de Jesús, clamar la protección de Dios sobre nosotros. También me unjo a mí, unjo a mis hijos, he ungido hasta nuestros animales, ¿verdad? Hemos ungido nuestros carros. Cuando compramos un carro, lo ungimos con aceite y declaramos que no va a estar en algún accidente, no va a haber muerte, hay protección, pero clamando la sangre de Jesús, la protección de Dios sobre nuestras vidas. Clamar la sangre de Jesús sobre nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestros cuerpos, nuestras finanzas, nuestros trabajos, nuestro hogar, nuestras posesiones, nuestras propiedades, nuestra identidad, nuestro crédito, el título de propiedad de nuestras casas. ¿Saben ustedes que en estos tiempos electrónicamente se roban los títulos de propiedad? Y cuando menos piensan las personas, sus casas son vendidas sin que se den cuenta. Son cosas que están sucediendo. Clamar la sangre de Jesús también sobre nuestros títulos de propiedad, nuestras casas, nuestros sueños, ¿verdad? El enemigo también nos ataca en nuestros sueños. Y clamar la sangre de Jesús sobre nosotros. Hermanos, es primordialmente la sangre de Jesús nos limpia de nuestros pecados, nos salva, nos reconcilia con Dios. Todas estas cosas son mejores cosas que la de Abel, porque la sangre de Abel clamaba nomás por venganza y justicia, pero la sangre de Jesús habla de todas estas cosas, todos estos beneficios, ¿verdad? Y debemos de aplicar la sangre de Jesús a nuestras vidas en todo lo que hacemos, ¿verdad? Es algo muy impresionante. Es algo que está a la disposición de nosotros, los creyentes, pero tenemos que poner por obra nuestra fe y aplicar la sangre de Jesús a todos los aspectos de nuestras vidas. Es poderosa. Es la protección de Dios, hermanos, lo que tenemos. Se cantaba un canto muy hermoso antes, que la sangre de Jesús aún es eficaz, ¿verdad? No ha perdido su poder. Ya son 2000 años y las noticias de la sangre de Jesús son tan frescas como fueron hace 2000 años, ¿verdad? Entonces debemos de aprender como creyentes, especialmente en estos tiempos, hermanos, tan peligrosos. Estamos, hermanos, en tiempos extraordinarios, ¿verdad? Una de las cosas que empezaron a acelerarse a pasos gigantescos fue el 2025, donde empezaron a instalar la inteligencia artificial a todos los aspectos de nuestras vidas, ¿verdad? Ya no nos podemos escapar, ya está en todo. Cuando buscamos algo en Google o en cualquier plataforma, lo que entra en operación es la inteligencia artificial, ¿verdad? Los artistas de Hollywood están peleando
en contra de los que quieren hacer películas con inteligencia artificial, porque ya no se necesitan humanos como actores. La inteligencia artificial los cría o los crea y pueden hacer películas, a crear actores, actrices, y no se necesitan actores humanos. Simplemente le dicen a la inteligencia artificial, ¿sabes qué? Quiero que me hagas una película que sea esto es, esta es la historia, esto es el complot y tantas cosas. Y la inteligencia artificial los crea o los cría y no se ocupan actores humanos. Y están peleando eso porque tarde que temprano la inteligencia artificial se va a apoderar de la mayoría de los trabajos, ¿verdad? ¿Y a dónde nos va a llevar eso? Se están creando dioses. Personas están creando dioses a quien adorar por medio de la inteligencia artificial. Se están creando compañeros o compañeras las personas y se están casando con esa entidad. A restaurantes, me parece que leí un restaurante donde puedes llevar a tu pareja de inteligencia artificial y sentarte a comer y conversar con esa persona. ¿Hacia dónde, hermanos, se está dirigiendo todo eso? El peligro es que se pueden crear una escena donde te toman a ti, usan tu imagen y crean una historia de que andabas robando tiendas, andabas haciendo esto y lo otro, y te pueden arrestar usando esa evidencia en contra de ti. ¿Dónde va a parar todo esto? Están hasta creando a un Jesús, una Biblia, un Jesús alterno a quien quieren adorar. Y entonces, hermanos, ¿qué pasa? Necesitamos la protección de Dios para que nos proteja y no seamos engañados. La Biblia no dice nomás porque sí, que si fuera posible, aún los elegidos serían engañados. Tenemos que clamar la sangre de Jesús sobre nuestras mentes, ¿verdad? Sobre nuestros corazones. Tenemos que clamar la sangre de Jesús sobre nuestras vidas, hermanos, porque realmente son tiempos peligrosos. Si creen que estoy exagerando, lo único que tienen que hacer es investigar, ¿verdad? Recientemente, un día o dos atrás, personas están renunciando de sus trabajos, altos mandatarios de compañías, porque están espantados de la dirección que nos está llevando la inteligencia artificial. Están renunciando. No quieren paz. Cuando se dan cuenta hacia dónde va todo esto, están renunciando. Hermanos, ¿cuánto más nosotros, verdad? Que somos humanos y realmente nuestras capacidades, nuestra inteligencia es limitada. Estas son supercomputadores que hacen miles y millones de computaciones en segundos, ¿verdad? Los abogados están asustados porque los que dirigen a las agencias legales simplemente le presentan un caso a la inteligencia artificial y en cuestión de minutos les escriben un resumen legal citando a antecedentes, decisiones legales y les escriben ¿cómo se le diría? Un resumen para presentar en los tribunales sin necesitar abogados, sin necesitar, ¿cómo les llaman? Para legalistas, me parece los llaman. Y pues todo el mundo puede mirar, como dicen ahí, la escritura en la pared, hacia dónde vamos. Y nosotros como creyentes, hermanos, necesitamos clamar la sangre de Jesús que nos proteja en estos tiempos de engaño. Jesús dijo que la característica de los últimos días iba a ser el engaño. Dijo, mirad que nadie os engañe. Les contestó a sus discípulos cuando le preguntaron cuál iba a ser
la señal del fin de la era, ¿verdad? El fin de los tiempos. Y Jesús lo primero que les contestó, dijo, mirad que nadie os engañe, hermanos, necesitamos clamar la sangre de Jesús sobre nuestras mentes, nuestros pensamientos, que nos proteja, que nos dé discernimiento para que no seamos engañados. Que no seamos engañados, ¿verdad? Desafortunadamente yo siempre he pensado que debería de haber leyes que inmediatamente digan cuando alguien mira una imagen, si fue generado por inteligencia artificial, debería de haber algo que indique que es inteligencia artificial. Pero hasta ahora no lo han hecho y yo dudo que lo vayan a hacer. ¿Por qué? Porque el mundo se dirige hacia un tiempo que se llama la tribulación, que va a ser gobernado por un dictador mundial conocido como el anticristo o el antimesías, y que va a tener poder absoluto. Y llegando el tiempo, va a demandar que cada persona tenga una marca en su frente o en su mano derecha y que lo adore a él como a Dios. Y si la persona no está dispuesta a hacer esto, entonces no va a poder vender, no va a poder comprar. Se van a morir de hambre, básicamente. Y la inteligencia artificial están levantando, se llaman centros de información en todo el mundo, en Estados Unidos, en todo el mundo, ¿verdad? El presidente Trump lo anunció, se llama, ¿cómo se llama el programa? Se llama Puerta Estelar, Stargate, ¿verdad? Y las puertas estelares son puertas a otras dimensiones, al mundo espiritual. Es interesante cómo le pusieron. Pero muchos, incluyéndome a mí, creemos que están estableciendo el sistema donde el anticristo, el antimesías, va a poder controlar todo el mundo, ¿verdad? Los humanos no pueden hacerlo, pero la inteligencia artificial sí puede monitorear todos los movimientos de las personas, ¿verdad? El otro día estaba escuchando a un pastor hablando de las ciudades de 15 minutos, se llaman. Y la idea es de que las personas solamente van a poder salir a una distancia de 15 minutos alrededor, los van a tratar de amontonar en lugares y no van a poder salir de esa distancia de 15 minutos, sino que todo va a estar localizado. Para poder salir van a tener que pedir permiso y tantas cosas. Y la persona que no obedezca, que se salga, entonces lo que quieren hacer es hacer un sistema de monetización de dinero, ¿cómo se llama? Digital. El presidente Trump ya habló sobre eso. Muchas naciones están hablando de eso. Y quieren hacer toda transacción bancaria electrónica. ¿Por qué? Porque la persona que se salga sin permiso de esa distancia de 15 minutos, le van a congelar su cuenta. Y si se sale, no va a poder ir a otra ciudad, al cine o a comprar como ahorita lo podemos hacer. Si no hace si no se sujeta a lo que este nuevo orden mundial quiere, lo van a multar. De repente le va a aparecer una multa. Y esto ya es hecho en China, hermanos. En China ya castigan a las personas, no las dejan viajar, les cancelan su pasaporte, los multan, porque todo está siendo controlado digitalmente. Y es por eso que quieren establecer un sistema monetario digital para poder controlar absolutamente las personas. Y todos estos centros de información que están levantando en todos lados es precisamente para eso. Ahora, pero nosotros, hermanos, los creyentes no somos sin recursos. Tenemos a la poderosa sangre de Jesús, ¿verdad? Que habla mejor que la de Abel. Y podemos aplicar la sangre de Jesús a nuestras vidas
¿verdad? En nuestros trabajos, donde quiera que estemos, nuestras mentes. Aplicar la sangre de Jesús sobre nuestros hijos, nuestros nietos, sobre nuestras vidas. Porque los tiempos, hermanos, realmente son peligrosos y van de mal en peor. ¿Cuánto tiempo falta? Pues no sabemos. Esta guerra que parece que están decididos en llevar a cabo en el Medio Oriente, podría explotar en algo mucho más grande, no sabemos. O tal vez a lo mejor cumplen sus objetivos, se calma todo y seguimos adelante, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que tenemos a nuestra disposición la sangre de Jesús. Y vamos a vencer al enemigo no por nuestras propias fuerzas, sino por la sangre del Cordero de Dios y la palabra de nuestro testimonio. Entonces, hermanos, aprendamos a aplicar la sangre, clamar a la sangre de Jesús, ungirnos con aceite, ungir nuestras casas con aceite y clamar la sangre de Jesús, que habla mejores cosas. Podemos orar y pedir cuando pecamos o cuando ocupamos algo o favor, decirle, Señor, pido que la sangre de Jesús hable mejores cosas que las de Abel por parte mía en los tribunales del cielo. ¿Verdad? Sangre de Jesús habla por mí en los tribunales del cielo mejores cosas que las de Abel. ¿Verdad? Cuando oramos de esa manera estamos clamando la misericordia, la gracia, el perdón, la justicia de Dios que obre a favor de nosotros porque somos hijos de Dios. ¿Verdad? Oremos, hermanos, apliquemos la sangre de Jesús a nuestras vidas. Pongamos en práctica lo que Dios nos ha dado y tenemos esa poderosa sangre de Jesús que habla mejores cosas que las de Abel y que trabaja y obra por nosotros. Aún, hermanos, es eficaz. Nos podemos llegar al trono de Dios cuando queramos. El sacerdote solamente podía entrar una sola vez al año y no más él. Pero ahora Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y por medio de la sangre de Jesús, de Yeshua, tenemos entrada directa al trono de la gracia cuando queramos. Día, noche, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Tenemos acceso, hermanos, al trono de la gracia, al trono de Dios. Apliquemos entonces la preciosa sangre de Jesús. Es como vamos a vencer al enemigo, por medio de la sangre del Cordero de Dios. Padre, te damos muchas gracias esta noche, te alabamos y te bendecimos. Te damos a ti toda honra y toda gloria. Señor, esta noche yo clamo, yo aplico la sangre de Jesús a nuestras vidas, la aplico a los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar. Señor, la aplico sobre sus vidas, sus almas, sus cuerpos, sus espíritus, sus pensamientos. Señor, sobre sus familias, sus hijos, sus nietos, sobre sus propiedades, sus casas, sus carros, sus finanzas, sus trabajos, sus vidas. Señor, aplico la sangre de Jesús sobre sus generaciones, Padre Celestial, y que sean protegidos de todo el ataque del enemigo y sean prosperados con una relación más cercana con Jesús, con Yeshua, y en todas las cosas que el Señor quiere que hagan. Te damos gracias, te adoramos y te bendecimos esta noche. Ato todo espíritu de venganza o represalia, prohíbo todo contragolpe y contraataque del enemigo y disperso por fuego toda emboscada satánica del enemigo, donde quiera que la tenga preparada, sean esparcidos por fuego a desolación y que no se puedan volver a juntar. Ato al espíritu de Jezabel, ato el espíritu del matriarcado demoníaco, ato el espíritu de la hiena, el espíritu de Acab y Absalón, y destruyo su agenda en contra de nosotros, en contra de los que nos escuchan, con el fuego del Espíritu Santo. Y clamo y aplico la sangre de Jesús sobre todas nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús Nazaret,
en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Que pasen una semana gloriosa el resto de su semana y shalom.